En un momento en que el mundo contenía la respiración ante un inminente choque geopolítico, el líder ruso Vladimir Putin realizó un movimiento que asombró incluso a los estrategas occidentales más experimentados. En lugar de la habitual escalada de tensiones, el Kremlin optó por un camino completamente nuevo. El pánico cundió en las capitales occidentales cuando se supo del anuncio del presidente sobre el inicio de una asociación estratégica a gran escala con una de las principales potencias europeas. El nombre del aliado se mantuvo en el más estricto secreto, lo que solo avivó las especulaciones. Mientras reinaba el caos en los pasillos del poder occidental, en Moscú se llevaban a cabo negociaciones a toda velocidad, ya calificadas de históricas. Delegaciones de alto nivel de ambas partes, armadas con planes de cooperación, llegaban al Kremlin, presagiando una nueva era en las relaciones entre Rusia y Europa. En los círculos diplomáticos europeos, circuló una ominosa advertencia entre los expertos. La revelación de esta información al mundo significará para nosotros una pérdida de influencia en Europa del Este. Un día después, el presidente ruso Vladimir Putin recibió en el Kremlin a un importante invitado, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Las imágenes de su encuentro, que mostraban un firme apretón de manos, sonrisas cordiales y una frase pronunciada por Putin en húngaro, ahora están con nosotros, dieron la vuelta al mundo. En las capitales occidentales, estas imágenes causaron un efecto devastador. Hungría, país miembro de la Unión Europea y de la OTAN, firmaba en Moscú acuerdos de asociación estratégica con Rusia. Los documentos suscritos abarcaban un amplio espectro de cuestiones, desde la expansión de los lazos comerciales y la cooperación energética hasta proyectos conjuntos de inversión en infraestructura, la coordinación de flujos de información y garantías de seguridad en caso de escalada de tensiones en las fronteras orientales. Bruselas, conmocionada por este giro de los acontecimientos, exigió explicaciones inmediatas a Budapest. Sin embargo, Viktor Orbán, en lugar de responder, se dirigió a Minsk para reunirse con Alexandr Lukashenko, continuando su inesperada maratón diplomática por países que en Occidente se consideran de alto riesgo. Mientras los líderes europeos intentaban asimilar la realidad en rápida evolución, Vladimir Putin desplegó la siguiente fase de su estrategia multifacética, una potente campaña de información. En prestigiosos foros internacionales, incluyendo las Naciones Unidas y la Organización de Cooperación de Shanghái, la delegación rusa presentó al público documentos y grabaciones de vídeo que, según afirmaban, evidenciaban la preparación de las potencias occidentales para provocaciones cerca de las fronteras rusas. Este paso causó una verdadera tormenta de confusión en los círculos políticos mundiales. En los medios de comunicación comenzaron a filtrarse informaciones contradictorias, y las capitales occidentales, una tras otra, se apresuraron a refutar las acusaciones, enredándose en explicaciones y, finalmente, optando por el silencio. La razón de tal desconcierto radicaba en que el Kremlin se preparaba para asestar el golpe que Occidente más temía. Moscú anunció el lanzamiento de una nueva plataforma internacional, la Alianza Euroasiática de Naciones Soberanas. Para sorpresa de muchos, a esta alianza, además de los países miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, Serbia, Bulgaria e Italia expresaron su disposición a unirse. Sí, precisamente Italia, un estado tradicionalmente considerado un fiel aliado de Estados Unidos, revisó de repente sus orientaciones de política exterior bajo la influencia de poderosas protestas internas y la presión de un influyente lobby industrial. Roma envió a Moscú un representante especial, y su reunión con Vladimir Putin se llevó a cabo en un ambiente de estricta confidencialidad, sin la participación de la prensa. Esta maniobra diplomática generó numerosas preguntas y especulaciones sobre el futuro panorama geopolítico de Europa y del mundo. En los pasillos de los acontecimientos internacionales reinaba una tensión palpable, como una cuerda tensa. Los periodistas, como cazadores de primicias, captaban ávidamente cada palabra, cada fragmento de frase que emanaba de los altos despachos: seguridad energética, reconfiguración estratégica, independencia de presiones externas. Al mismo tiempo, los centros políticos de Occidente, Washington y Bruselas, estaban sumidos en un verdadero pánico. Círculos diplomáticos y politólogos debatían acaloradamente, intentando descifrar las verdaderas intenciones del Kremlin. ¿Un brillante truco diplomático o un auténtico avance en la política mundial? Los medios de comunicación occidentales, como sabuesos, ya no podían seguir el ritmo de los acontecimientos que se desarrollaban vertiginosamente. Uno tras otro, aparecían en las pantallas de televisión reportajes alarmantes, llenos de temores e incertidumbre.
Putin nos ha superado, admitió con amargura en directo un conocido analista estadounidense, como si constatara una derrota en una partida de ajedrez. En Londres, el Parlamento británico fue convocado a una sesión nocturna de emergencia, lo que atestiguaba la gravedad de la situación. En Berlín, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, habitualmente reservado y sereno, por primera vez en mucho tiempo no pudo ocultar sus emociones en una rueda de prensa, calificando las acciones de Moscú como un golpe frío, pero estratégicamente impecable, a la unidad europea, como reconociendo la maestría del adversario. Mientras tanto, en el corazón del poder ruso, en el Kremlin, comenzaba una nueva ronda de tensas negociaciones. Vladimir Putin compareció ante la prensa con una declaración breve pero significativa, como desafiando el orden mundial establecido: el mundo está cambiando, y cambia rápidamente. No atacamos, proponemos, pero si no se nos escucha, actuamos. La mirada estaba puesta en el futuro. La siguiente reunión ya estaba programada en Pekín, donde Xi Jinping había invitado a Putin para discutir la formación de un nuevo frente económico global, como insinuando los inminentes cambios en el equilibrio de poder mundial. La verdadera magnitud de este movimiento estratégico de Rusia apenas comenzaba a manifestarse. Fue en la histórica reunión en Pekín, en una atmósfera de estricta confidencialidad, donde nació el concepto que llegaría a conocerse como la nueva Gran Ruta de la Seda. No se trataba solo de crear una ruta comercial, sino de formar una extensa red de alianzas internacionales paralelas, en las que el papel dominante del dólar estadounidense se reduciría gradualmente a cero. China y Rusia llegaron a un acuerdo para establecer una plataforma financiera unificada, basada en monedas nacionales y respaldada por una moneda digital de reserva, denominada Euraz. Las potencias occidentales permanecían en estado de shock, observando lo que sucedía. A pesar de la presión de las sanciones, los intentos de aislamiento y el chantaje diplomático, Moscú y Pekín no solo resistieron, sino que pasaron a la contraofensiva. Desde todos los rincones del mundo, desde América Latina hasta África y el sudeste asiático, comenzaron a llegar ofertas de cooperación. El presidente de Brasil expresó abiertamente su apoyo a la idea de lograr una nueva independencia financiera, y el primer ministro de Pakistán declaró: la comunidad mundial está cansada del dictado de un único centro de poder. Aspiramos a la libertad. En ese momento, una seria división se gestaba en la Unión Europea. Polonia y los países bálticos insistían en una reacción dura, mientras que Francia y Alemania planteaban cada vez con más frecuencia la necesidad de establecer un diálogo. En los pasillos de la política europea estallaba un escándalo considerable. Fuentes internas informaban que, durante una reciente conversación telefónica, el presidente francés pronunció una frase que conmocionó a muchos: Europa ya no puede permitirse la confrontación. Necesitamos diálogo. Y así, pocas semanas después de esta inesperada declaración, que en el Kremlin se interpretó como una invitación a la reconciliación y en Occidente como una peligrosa provocación, la situación internacional comenzó a cambiar rápidamente. Vladimir Putin, aprovechando el momento, intervino en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU con la propuesta de crear una nueva arquitectura de seguridad internacional. Este proyecto, que suscitó encendidos debates y reacciones ambiguas, sin embargo, atrajo la atención de muchos estados cansados de un mundo bipolar. Los países, uno tras otro, empezaron a buscar su tercer camino, intentando distanciarse de la influencia estadounidense. América, al parecer, estaba perdiendo su posición en el escenario mundial. Y ahora ya no era Rusia quien suplicaba un diálogo, sino que los líderes occidentales hacían fila para hablar con Moscú. En medio de estos cambios tectónicos, se produjo otro giro que dejó sin aliento a los analistas políticos de Occidente. India, el gigante asiático que siempre había buscado la neutralidad entre Oriente y Occidente, se unió inesperadamente a la iniciativa euroasiática. Una delegación de Nueva Delhi, llegada a Moscú en visita oficial, firmó un memorándum de asociación estratégica que abarcaba un amplio espectro de áreas, desde la energía y las tecnologías de defensa hasta la alta tecnología y el sector bancario. ¿Fue esto un episodio casual o el comienzo de una nueva era en las relaciones internacionales? El mundo contuvo la respiración. En la arena política se vislumbró un momento de la verdad: se estaba formando una nueva alianza geopolítica, cuya fuerza había alcanzado un punto crítico. En los pasillos del poder de Washington, reinaba una atmósfera de ansiedad y desconcierto. Los miembros del Congreso se recriminaban mutuamente la falta de visión estratégica,
mientras que los servicios de análisis de inteligencia estadounidenses reevaluaban apresuradamente sus pronósticos anteriores, esforzándose por comprender cómo Rusia había logrado jugar una partida tan compleja, rápida y decidida, prácticamente sin recurrir a la fuerza directa. En un intento por contener la desintegración de la unidad europea, el secretario de Estado de Estados Unidos realizó una visita de emergencia a Berlín y París. Sin embargo, el tiempo se había agotado. En las plazas de varias ciudades europeas estallaron protestas. Los ciudadanos exigían el fin de las sanciones, la reducción de las tarifas energéticas y el establecimiento de un diálogo directo con Moscú. Estamos cansados de ser marionetas en un juego ajeno, coreaban los participantes en las manifestaciones de Milán y Praga. En Atenas, una multitud de miles salió a las calles con lemas como «Viva la razón». Basta de seguir ciegamente las instrucciones de Washington. Al mismo tiempo, desde la tribuna del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Vladimir Putin hizo una declaración. Su voz sonaba firme y segura: no buscamos la destrucción, nuestro objetivo es la creación. Añadió: si se nos sigue percibiendo como un adversario, esto solo demuestra una cosa. Nos hemos convertido en una fuerza poderosa con la que ya no es posible lidiar por otros medios. Estas palabras, como un rayo en un cielo despejado, resonaron en la sala, sumiéndola en un profundo silencio. Pero el silencio no duró mucho. Pronto, se escucharon fuertes aplausos, y lo que es más importante, no solo de la delegación rusa. Representantes de los Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Brasil e incluso Finlandia expresaron su apoyo. El mundo no solo estaba en proceso de transformación, sino que ya se había transformado. Sin embargo, los acontecimientos más significativos aún se vislumbraban en el horizonte. Esa misma tarde, tras el contundente discurso de Vladimir Putin en San Petersburgo, llegó una noticia que cambió por completo el mapa político global. El presidente de Turquía declaró su disposición a considerar seriamente la posibilidad de una adhesión plena a la Alianza Euroasiática de Naciones Soberanas. Esta noticia tuvo el efecto de una bomba en la sede de la OTAN. Después de todo, Turquía, a pesar de su política independiente y sus pasos a veces impredecibles, seguía siendo formalmente parte del bloque militar occidental. En el Pentágono, se convocaron urgentemente reuniones a puerta cerrada. Los servicios de análisis estaban desconcertados, incapaces de determinar si se trataba solo de un movimiento táctico de Ankara, un juego temporal, o si marcaba un verdadero giro geopolítico. En ese momento, en medio del evidente debilitamiento de la diplomacia estadounidense y la creciente división en Europa, Vladimir Putin inició la convocatoria de una nueva cumbre internacional. Al foro internacional en el soleado Sochi acudieron representantes de 3 decenas de estados que, hasta hace poco, habían permanecido en la sombra de la política mundial. Estos países, considerados durante mucho tiempo como la periferia, hoy se afirman con creciente confianza como nuevos centros de poder. El clímax de la cumbre fue un brillante discurso de Vladimir Putin, cuya intervención los principales medios de comunicación mundiales se apresuraron a calificar de manifiesto de la multipolaridad. El mundo ha cambiado, declaró el presidente, y ahora los estados no necesitan elegir entre Occidente y Oriente. Proponemos otro camino, el desarrollo soberano, libre de dictados externos, condiciones impuestas y exigencias humillantes. Las palabras del líder ruso provocaron una ovación en la sala. Delegados de Argentina, Vietnam, Sudáfrica y Egipto expresaron abiertamente su apoyo. Apenas unas horas después de esta histórica intervención, China e Irán anunciaron la firma de un amplio paquete de acuerdos estratégicos con Rusia. Se trata de proyectos conjuntos en la construcción de arterias de transporte, el desarrollo de infraestructuras energéticas y la exploración espacial. En medio de estos cambios geopolíticos, la moneda nacional rusa comenzó a mostrar un crecimiento constante. Cada vez más países abandonan el dólar en favor de las transacciones en monedas nacionales, lo que proporciona un apoyo adicional al rublo. Los analistas de Wall Street están desconcertados. La economía rusa, a pesar de la presión de sanciones sin precedentes, no solo resistió, sino que muestra signos de una recuperación sostenida. En el corazón político de Berlín, el canciller de Alemania, ante los diputados del Bundestag, reconoció la amarga verdad: cometimos un grave error al no evaluar plenamente la adaptabilidad y el poder de la escuela diplomática rusa. Ha llegado el momento de una reevaluación radical de nuestras estrategias. Al mismo tiempo, en los pasillos de Moscú, a puerta cerrada,
Se llevaban a cabo intensas negociaciones con representantes de alto nivel de las Naciones Unidas. El tono de la discusión había cambiado, ya no se trataba de restricciones y sanciones, sino de una reforma fundamental de la propia ONU. Moscú pasó de las peticiones a las exigencias. En la sede de la ONU en Nueva York, delegados de muchos países en desarrollo apoyaron activamente la iniciativa propuesta por Rusia y China, dirigida a revisar la estructura del Consejo de Seguridad, incluyendo la reasignación de escaños permanentes y el derecho de veto. El argumento principal era que el mundo había cambiado significativamente, mientras que la estructura de la ONU se había quedado anclada en el siglo pasado. Solo Estados Unidos, el Reino Unido y varios países europeos se opusieron a esta iniciativa. Sin embargo, el impulso del cambio ya se había puesto en marcha y había abarcado las instituciones globales. En los pasillos de la ONU se habló por primera vez de la posibilidad de adoptar una nueva Carta Internacional, propuesta conjuntamente por Moscú, Pekín y Teherán. Este documento contempla la creación de un bloque alternativo de arbitraje y seguridad para los países que rechazan la hegemonía occidental. En el contexto de los acontecimientos que se estaban desarrollando, la calificación política interna del presidente Putin alcanzó alturas sin precedentes, lo que se convirtió en un hito para la escena política rusa. Al mismo tiempo, el Kremlin anunció con gran pompa el lanzamiento de una iniciativa humanitaria a gran escala denominada Puentes del Futuro, en el marco de la cual la Federación Rusa brindaba apoyo integral, desde financiero hasta experto, a numerosos estados, desde América Latina hasta el sudeste asiático. Este paso permitió a Rusia presentarse ante la comunidad mundial no como un imperio, como intentaban representarla los medios de comunicación occidentales, sino como un líder inspirador que conformaba una nueva arquitectura del orden mundial. Los analistas occidentales, asombrados por las rápidas metamorfosis geopolíticas, se vieron obligados a constatar, el presidente Putin no solo resistió la presión de las sanciones, sino que logró revertir la situación a su favor. El antiguo sistema mundial se resquebrajó, cediendo el paso a la multipolaridad, donde cada estado, ya sea Brasil, Indonesia o Irak, tiene derecho a voz propia. En esta nueva realidad, las capitales dejan de ser los únicos centros de influencia, cediendo su lugar a las ideas. La idea que transmite Moscú, la idea de igualdad, respeto a la soberanía y diálogo constructivo, encuentra eco en los corazones de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, el Kremlin no tiene intención de detenerse ahí. Entre bastidores ya se discute el siguiente paso estratégico: la creación de una plataforma digital fundamentalmente nueva para las Naciones Unidas, que será independiente de los servidores y corporaciones occidentales. El presidente ruso declaró inequívocamente la imposibilidad de progresar basándose en principios obsoletos. En respuesta a este desafío, en el Centro de Innovación Skolkovo se estaba desarrollando, en el más estricto secreto, un ambicioso proyecto conocido bajo el nombre en clave Soberanía Digital. Se atrajo a las mejores mentes de Rusia, China e India para crear un ecosistema digital fundamentalmente nuevo e independiente. Esta plataforma estaba destinada a ser la base para la diplomacia internacional, el comercio, las iniciativas humanitarias e incluso el arbitraje internacional, completamente libres de la influencia de los centros de datos occidentales y las restricciones de las sanciones. Los primeros resultados del trabajo se presentaron en el Foro Tecnológico Euroasiático de Samarcanda y causaron un efecto de bomba. Delegaciones de más de 40 países expresaron interés en unirse a la plataforma y trasladar parte de su infraestructura crítica a sus capacidades. Representantes de estados africanos declararon abiertamente que veían en la soberanía digital una oportunidad para liberarse de décadas de dependencia de los gigantes tecnológicos occidentales. A la luz de estos acontecimientos, Vladimir Putin convocó una reunión ampliada del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. A la reunión fueron invitados no solo los más altos mandos militares y ministros, sino también destacadas figuras de la ciencia y la cultura rusas, filósofos, culturólogos, representantes de la Iglesia Ortodoxa rusa y de la Academia de Ciencias. En la arena mundial resonó una ambiciosa propuesta para la formación de una nueva plataforma ideológica de alcance internacional, que se extendía mucho más allá de los marcos políticos y económicos. Como señaló el presidente Putin, en contraposición al posmodernismo occidental con su culto al consumo, Rusia ve su misión en ofrecer al mundo un sentido profundo, arraigo en la historia, respeto por las tradiciones y su combinación armoniosa con el progreso. Se enfatizó que Rusia tenía la intención de ir más allá del papel de un simple participante en los procesos internacionales,
aspirando a convertirse en arquitecto del futuro orden mundial. Al unísono con esta declaración, en varios rincones del planeta, desde Kazajistán y Serbia hasta Venezuela e incluso Marruecos, se extendió una ola de conferencias y mesas redondas unidas bajo el lema común Vector ruso, una oportunidad para el equilibrio. En estos eventos participaron personas que sentían cansancio de la presión mundial unipolar y la desorientación cultural, y que buscaban encontrar vías alternativas de desarrollo. Las miradas de muchos de ellos se dirigían cada vez más hacia la dirección oriental. En respuesta, los medios de comunicación occidentales intensificaron su campaña propagandística, presentando lo que ocurría como un resurgimiento de la tiranía. Sin embargo, tales afirmaciones perdían su credibilidad ante los cambios reales: crecimiento económico, construcción de nuevas carreteras, restauración de instituciones educativas, así como importantes inversiones en sanidad y cultura en los países que habían elegido el camino de la cooperación con Moscú. Así, las acciones hablaban más fuerte que las palabras, demostrando los beneficios concretos de la asociación con Rusia. En la arena política estalló un trueno inesperado. París, utilizando vías indirectas a través de parlamentarios independientes, envió a Moscú una tentadora propuesta para entablar negociaciones confidenciales sobre cooperación energética, eludiendo a Bruselas oficial. Vladimir Putin no se apresuró a responder, consciente de que las reglas del juego habían cambiado drásticamente y la iniciativa había pasado a sus manos. En el Kremlin reinaba una atmósfera de tensa espera, similar a una partida de ajedrez donde cada movimiento puede cambiar el rumbo de todo el juego. En el círculo íntimo del líder ruso aparecieron nuevos estrategas, capaces de pensar de manera no convencional y reaccionar rápidamente a la cambiante situación geopolítica. En los pasillos del poder se discutía activamente la posibilidad de organizar una reunión secreta con emisarios franceses. El objetivo de las negociaciones era desarrollar una nueva estrategia energética capaz de socavar la posición dominante de la Unión Europea y Estados Unidos en el mercado mundial de petróleo y gas. Al mismo tiempo, Moscú tenía la intención de establecer relaciones con cada socio de forma individual, ignorando los bloques y alianzas existentes. Simultáneamente, según fuentes anónimas, los servicios de inteligencia rusos registraron una intensificación de la actividad de los servicios secretos occidentales en Europa del Este y la península balcánica. Las fuerzas hostiles lanzaron una campaña a gran escala, buscando torpedear el establecimiento de lazos entre Rusia y varios países estratégicamente importantes, recurriendo a tácticas sucias de desinformación y a una dura presión económica. Sin embargo, el Kremlin previó tal escenario. El novísimo sistema de ciberseguridad, integrado orgánicamente en la estructura de la plataforma Soberanía Digital, ya había demostrado su fiabilidad y potencia. Una serie de ataques enemigos fueron repelidos instantáneamente, y los malhechores fueron identificados y expuestos públicamente, recibiendo la condena merecida. Paralelamente, en la escena política mundial cobraba impulso un movimiento para una reestructuración radical del sistema económico global. Los líderes de los países BRICS y de la Unión Económica Euroasiática celebraron una cumbre conjunta, culminando con la firma de la histórica Declaración de Desarrollo Soberano. En este significativo documento se plasmó la determinación de los estados de cooperar, sin prestar atención a las restricciones de las sanciones y la presión externa, y de crear conjuntamente instituciones financieras alternativas, independientes de la influencia occidental. En Moscú, siguiendo atentamente el curso de estos acontecimientos, el presidente Putin se preparaba para pasar a un nuevo nivel, desarrollando una serie de iniciativas destinadas a consolidar definitivamente la posición de Rusia en el orden mundial emergente. Su estrategia se distinguía por su claridad, su meticulosidad y, si era necesario, su firmeza en la defensa de los intereses nacionales. No solo existir, sino afirmarse triunfalmente, remodelando las normas establecidas según sus propias necesidades. Fue precisamente en este momento crítico cuando llegaron noticias con potencial para detonar el teatro político mundial. La fuente de los datos sensacionales fue un sujeto inesperado, a través de canales secretos vinculados a un centro de investigación occidental, que de repente decidió levantar el velo sobre las disputas internas en la cúpula de la OTAN. El informe presentado describía una profunda crisis de confianza que había afectado a la alianza desde dentro, así como las crecientes contradicciones en la estrategia de presión sobre la Federación Rusa. Varios estados clave, especialmente Alemania e Italia, comenzaron a mostrar abiertamente su cansancio por las incesantes medidas de sanciones y la política de confrontación
instando insistentemente a la reanudación del diálogo y a la búsqueda de soluciones mutuamente aceptables. Esta circunstancia proporcionó a Moscú una nueva palanca de influencia, dándole la oportunidad de utilizar las divisiones existentes en el bloque occidental para fortalecer sus propias posiciones en la arena internacional. En respuesta a la situación, el presidente Putin ordenó el inicio del desarrollo de una iniciativa diplomática a gran escala, destinada a involucrar a las fuerzas moderadas en una nueva asociación, basada en los principios de respeto mutuo y cooperación económica mutuamente beneficiosa. Al mismo tiempo, se planeó prestar especial atención al sector energético como elemento clave de la interacción. En ese preciso instante, Rusia tuvo la oportunidad de presentar a Europa una visión alternativa del futuro, una propuesta tan tentadora que sería difícil rechazarla. Paralelamente al tenso juego diplomático, el ejército ruso realizaba ejercicios a gran escala en regiones estratégicamente importantes, demostrando claramente su preparación para cualquier desarrollo de los acontecimientos y generando un respeto genuino tanto entre aliados como entre posibles adversarios. Este fue un hábil baile entre la demostración de fuerza y la manifestación de flexibilidad, que permitió al Kremlin mantener la iniciativa en el complejo laberinto de las relaciones internacionales. Al mismo tiempo, dentro del país, la opinión pública se consolidaba cada vez más. La abrumadora mayoría de los ciudadanos apoyaba el rumbo político del presidente, viendo en sus acciones una firme defensa de los intereses nacionales y la soberanía del país. Los medios de comunicación informaban activamente sobre los logros en el ámbito de la alta tecnología, el desarrollo económico y la expansión de las relaciones internacionales, creando en la conciencia pública la imagen de Rusia como una potencia fuerte, capaz de ejercer una influencia significativa en el curso de la historia mundial. Sin embargo, la principal intriga aún estaba por desarrollarse. En los pasillos del poder se mantenían activas discusiones sobre un nuevo proyecto, estrictamente secreto, que, según el plan, no solo debía fortalecer la posición de Rusia en la arena mundial, sino cambiar radicalmente el equilibrio de poder en el mundo. Los detalles de este proyecto solo eran conocidos por un círculo reducido de personas, pero las expectativas de su realización eran verdaderamente enormes. En un momento de máxima tensión internacional, el mundo fue testigo de un anuncio sensacional. Los líderes de varias naciones influyentes de Asia y África informaron sobre la creación de la Asociación para la Soberanía y el Desarrollo, en la que la Federación Rusa desempeñaría un papel clave. La formación de esta asociación marcó un punto de inflexión, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la política mundial. En una conferencia de prensa conjunta, los jefes de Estado de Asia y África enfatizaron especialmente que su alianza tenía como objetivo afirmar los principios de relaciones justas e igualitarias, protegidas del dictado y la presión económica de Occidente. El presidente Vladimir Putin, dirigiéndose a los representantes de los medios de comunicación mundiales, declaró: «Estamos presenciando el comienzo de una nueva era, basada en el respeto mutuo, la cooperación fructífera y el desarrollo integral. Rusia está dispuesta a asumir el papel de un socio fiable en el proceso de formación de un orden mundial justo, donde la opinión de cada Estado tenga peso». Inmediatamente después, se sucedieron eventos significativos. Se firmaron acuerdos multimillonarios en áreas estratégicamente importantes como infraestructura, energía, agricultura y educación. Rusia, por su parte, ofreció tecnologías avanzadas, inversiones y especialistas altamente cualificados, brindando un apoyo integral a los países participantes en la implementación de sus proyectos a gran escala. En el contexto de la formación del nuevo bloque geopolítico, las potencias occidentales, buscando mantener su influencia, recurrieron a instrumentos de presión probados, sanciones económicas y ataques masivos de información. Sin embargo, contrariamente a las expectativas, estas medidas tuvieron un efecto contrario. Para muchos estados, Rusia y sus aliados se convirtieron en un símbolo de un camino alternativo, una oportunidad para liberarse del dominio de las instituciones occidentales. En respuesta, Moscú no perdió tiempo, desarrollando una estrategia para integrar a los nuevos socios en el sistema financiero internacional. Un elemento clave de esta estrategia fue la creación de mecanismos paralelos de pagos y créditos, lo que permitió debilitar gradualmente la hegemonía del dólar y el euro en la economía mundial. Dentro del país, esta política recibió un amplio apoyo de empresarios y científicos, que vieron en ella una oportunidad para que Rusia diera un salto cualitativo en su desarrollo. Paralelamente, los especialistas rusos trabajaron en la expansión de la funcionalidad de la plataforma digital, Soberanía Digital, buscando integrar en ella no solo servicios financieros,
sino también programas educativos e instrumentos legales internacionales. Esto debía garantizar un apoyo integral a los nuevos participantes de la asociación. Al mismo tiempo, la situación en las fronteras occidentales de Rusia se volvía cada vez más tensa. Expertos militares no descartaban la posibilidad de provocaciones e intentos de desestabilización por parte de la OTAN y los servicios de inteligencia occidentales, lo que exigía una mayor vigilancia y preparación para cualquier escenario. En respuesta a los desafíos del momento, el Kremlin se centró en aumentar el potencial de defensa y en una preparación minuciosa para diversos escenarios. En este complejo juego geopolítico, el presidente Vladimir Putin se manifestó como un estratega y diplomático sobresaliente, fortaleciendo consistentemente el papel de Rusia como uno de los centros clave de poder en la arena mundial. Sin embargo, el paso más crucial aún estaba por venir, una decisión capaz de influir profundamente en el destino no solo de Rusia, sino del mundo entero. Esta decisión, gestada en el más estricto secreto, maduraba dentro de las paredes del Kremlin. En un círculo íntimo de asesores de confianza, figuras clave en los ámbitos de defensa y diplomacia, se discutía la iniciativa de lanzar un proyecto internacional único, la Plataforma de Seguridad Unificada. Este ambicioso proyecto debía unir no solo recursos militares, sino también tecnologías avanzadas de ciberseguridad, instrumentos de estabilización económica y programas de cooperación humanitaria. Vladimir Putin era consciente de que, en condiciones de creciente tensión en las relaciones con Occidente, Rusia no solo debía fortalecer sus propias fronteras, sino también ofrecer al mundo un nuevo concepto de relaciones internacionales, basado en los principios de respeto mutuo, responsabilidad colectiva y desarrollo sostenible. Mientras Moscú impulsaba activamente su iniciativa, los servicios de inteligencia informaban sobre la creciente actividad de servicios especiales hostiles y elementos radicales que buscaban desestabilizar la situación en los países socios. Esta circunstancia añadía dificultades y exigía de la parte rusa una coordinación impecable de las acciones y una rápida toma de decisiones. Los medios de comunicación occidentales, buscando socavar la confianza en la nueva iniciativa, desplegaron una serie de publicaciones negativas. Sin embargo, a pesar de esto, muchos expertos y analistas internacionales instaban cada vez más a una evaluación imparcial de los acontecimientos, destacando la eficacia y el carácter prometedor de la estrategia rusa. En la comunidad mundial comenzaron a aparecer las primeras reacciones a la propuesta de Moscú. Algunos líderes estatales expresaron interés en estudiar la posibilidad de unirse a la plataforma de seguridad, viendo en ello una oportunidad para evitar la repetición de la Guerra Fría y construir un mundo más estable. Vladimir Putin dirigió personalmente la preparación de las próximas negociaciones, prestando especial atención a la selección de argumentos convincentes y a la formulación de una estrategia capaz de interesar a los socios potenciales y demostrar las ventajas del nuevo modelo de interacción internacional. A pesar de los avances positivos, la tensión general siguió aumentando. En un momento crítico, una serie de provocaciones, organizadas cerca de las fronteras de Rusia y en países que eran sus aliados clave, pusieron en tela de juicio el futuro de todo el proyecto. Moscú reaccionó a los desafíos del orden mundial con su característica firmeza y profundidad estratégica. En respuesta a las amenazas externas, no solo se tomaron medidas diplomáticas decisivas, sino que también se demostró una impresionante fuerza militar. Las operaciones cibernéticas, realizadas por especialistas rusos, permitieron neutralizar eficazmente las amenazas potenciales, impidiendo que se convirtieran en un enfrentamiento abierto. Estos eventos se convirtieron en un punto de inflexión en la historia moderna, marcando una nueva era en la que la Federación Rusa, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, desempeña uno de los papeles clave. Moscú participa activamente en la redistribución de fuerzas en la arena mundial y en la formación de los contornos del futuro. En este momento tenso, cuando el mundo estaba en vilo esperando nuevas acciones, Rusia hizo un movimiento que determinó el desarrollo posterior de los acontecimientos. En la arena internacional se presentó un formato innovador de cooperación, un tratado multilateral de seguridad y desarrollo, que unió a decenas de estados de diferentes rincones del planeta. Este tratado se convirtió en una encarnación visible de una nueva era en la que se prioriza el diálogo y la asociación, y no la confrontación y la división. En su discurso en la histórica cumbre, Vladimir Putin enfatizó: buscamos crear un mundo basado en los principios de respeto mutuo y responsabilidad compartida. Rusia está dispuesta a asumir el papel de garante de la estabilidad y la justicia en este nuevo orden mundial. La implementación de este proyecto a gran escala condujo a una reducción gradual de la tensión en las
Relaciones internacionales, estimuló el crecimiento económico y fortaleció los lazos entre los países. En la arena internacional llegó el momento de la verdad. Las potencias occidentales, conscientes del cambio en el panorama geopolítico, comenzaron a buscar puntos de contacto y a establecer puentes con la Federación Rusa y sus aliados. La era del dictado y el enfrentamiento abierto quedó en el pasado, dando paso a una nueva era donde Rusia afirma su posición como un actor significativo, cuya opinión e intereses no pueden ser ignorados al resolver problemas globales. La influencia de Moscú en los procesos mundiales vuelve a ser determinante, lo que marca una etapa importante en la formación de un mundo multipolar.